Una voz cargada de melancolía se preguntaba si el tiempo implacable había devorado ya demasiados años. La memoria lo transportaba a un pasado donde los maestros Mudang lo señalaban, lo acusaban de perverso, de ser el mismísimo líder de las artes sombrías. Solo por su posición sentía la punzada de una condena injusta. Su paciencia, que había resistido tanto, finalmente se quebró, desatando una furia incontrolable que encendió la Gran Guerra. El conflicto desgarraba el reino con sangre, pero a él poco le importaba. Su único objetivo era la aniquilación total del clan Mudang. Cegado por esa ira, redujo a cenizas 3 de sus santuarios y ejecutó sin piedad a cada anciano y maestro que encontró. Nunca se llevó bien con esos falsos, pretenciosos e hipócritas. Solo la idea hacía que su furia volviera a hervir con intensidad. Un suspiro entrecortado escapa de sus labios. La muerte se cierne, y con ella, los recuerdos cobran una viveza asombrosa. Siente como si reviviera cada instante, cada sabor de su vida, preguntándose si es a esto a lo que se refieren cuando dicen que la vida te pasa ante los ojos en tus momentos finales. Entre las incontables imágenes que se agolpan en su mente, vislumbra a sus leales discípulos y ancianos, quienes lo acompañaron fielmente en el reino oscuro. De repente, una pregunta punzante le asalta: ¿dónde estará Chun Woo-myeom, su fiel pero algo torpe seguidor? Pensando en Chun, sabe que ese muchacho anda buscando hierbas en algún sitio inhóspito, sin idea de lo que hace. Aún así, desearía verlo una última vez. El aire le falta, es innegable que su momento ha llegado. Cumplió 80 este mismo año. Reflexiona sobre la larga y dura vida que lo trajo hasta este preciso punto. Él, Hyekyeon Mugang, el supremo maestro del reino oscuro, quien junto a la Legión del Diablo y la Alianza de Artes Marciales, formaba el mismísimo Murin, humilló a los soberbios y castigó a los malvados. Ofreció piedad a cambio de la rendición de los desafiantes, pero ellos respondieron con espadas desenvainadas, osando burlarse. ¡Qué locura!, pensaba. ¿Cuán necios podían ser ante su inmenso poder? Pese a todo, una tregua se logró. Después de siglos, el otrora poderoso clan Mudang cayó en desgracia y se convirtió en el más débil. Poco le importaba, pues el que siembra, cosecha. Tras traiciones interminables, usurpó el poder absoluto del clan de las artes oscuras. La gente seguía mofándose, pero nunca aprendieron la lección. Él soportó el ridículo, emergió victorioso y reinó sobre el clan oscuro por casi 40 años. Tenía el poder de aniquilar clanes con un gesto, cualquier mujer y una riqueza incalculable. Pero nadie, absolutamente nadie, escapa a su destino final. ¿Cómo ir, acaso, contra el mandato celestial? Debe aceptar su suerte, sea cual sea, sin arrepentimientos. Aunque, pensándolo bien, tendría que haber despilfarrado su fortuna como un castor acumulador con toc financiero, y ni siquiera pudo pasar la noche con Wafang, su nueva y deseada concubina. Cada suspiro se convierte en un jadeo desesperado, una lucha por el aliento. Escucha con dolor los susurros de sus supuestos discípulos leales, quienes con falsas lágrimas en los ojos exclaman: «Maldita sea, ¿por qué no se muere ya de una vez el viejo?». De pronto, uno golpea al otro instándolo a callarse. ¿Leales? Se horroriza el maestro al oírlos desear su muerte y alegrarse cuando la palme. «Estos hijos de puta», piensa con furia. El principal, con una sonrisa malévola, promete encargarse de todo. A este discípulo lo crié por más de 60 años, lo levanté de la nada y así me paga, se horroriza, sin comprender qué hizo mal. Mientras los discípulos ríen sin pudor, uno celebra que tuvieron suerte y que el tonto de Chun, al que el maestro creía que regresaría con la hierba, no lo hizo. La furia del maestro se desbordaba, un arrepentimiento amargo por no haber estrangulado a esos traidores, a esos animales sin corazón con sus propias manos. Finalmente se quitaron la máscara, revelando su verdadera y vil naturaleza. Eran escoria retorcida, que osaba alegrarse de su agonía. Mientras esta furia lo consumía, Hyekyeon Mugang sintió como la vida se le escapaba, gota a gota. Con la certeza de que un leopardo jamás cambia sus manchas, comprendió que ni él mismo podía ir contra su propia naturaleza, y la oscuridad lo envolvía. Una sombra ominosa se cernió sobre él, el mismísimo inframundo reclamando su alma por tercera vez. Hyekyeon Mugang sabía que, tras esta última llamada, ya no pertenecería al mundo de los vivos. Su tiempo había terminado. Con cada segundo que pasaba, el aliento se volvía un lujo, y el supremo maestro apenas tenía tiempo para hacer las paces con su turbulento pasado. Pero de pronto, un grito familiar rompió el pesado silencio. Era Chun Woo-myeong, su fiel seguidor, irrumpiendo en la sala justo a tiempo. Una sonrisa de alivio, breve pero genuina, asomó en los labios del moribundo. Qué consuelo saber que al menos un fiel seguidor lo acompañaba hasta el final, y entonces, con un brillo en los ojos que desafiaba la muerte, Chun le mostró una hierba legendaria. Podía ser la hierba de la inmortalidad.
«Tenés que tomarla, maestro», lo apuraba Chun con su torpeza característica. Hye-kyun tosió, no tanto por la hierba, sino por la irritación que le provocaba ver a su discípulo. Este pobre incauto ni siquiera se dignó a limpiar el producto antes de metérmelo por la garganta. Con la muerte haciendo fila para llevarlo, Chun insistía a su maestro que masticara la hierba. Los otros discípulos, furiosos por la intromisión de este torpe, le gritaban a Chun que se callara de una vez. Pero Chun, ajeno al peligro y a la etiqueta, decidió tomar el asunto en sus propias manos y forzar al maestro a comerla. «¡Espera! ¡Espera!», gritó Hye-kyun, el horror reflejado en su rostro. Chun, con sus manos limpias como la conciencia de un político en campaña, empezó a exprimir la valiosa hierba. El precioso jugo goteaba, desperdiciándose gota a gota, mientras el maestro se desesperaba. Esa torpeza podría costarle la última oportunidad de vida. Los discípulos traidores se abalanzaron sobre Chun clamando que lo detuvieran de inmediato. En medio de ese caos, el maestro, con una amargura que le carcomía, se preguntó: ¿tan malo es que quiera vivir un poco más? La voz gélida de la muerte volvió a llamarlo, pero Hye-kyun se negó a ceder. «Espera un segundo, todavía no me la tragué», clamó con una nueva feroz determinación. A pesar de la agonía que lo consumía, decidió luchar, prometiéndose a sí mismo que vería quién ganaría esta última batalla. Con un esfuerzo que rayaba en lo desesperado, Hye-kyun finalmente mordió la hierba, sorbiendo su esencia vital. Pero fue en vano, era demasiado tarde. Su alma, como un suspiro, comenzó a separarse de su cuerpo. La victoria de la muerte parecía, ahora sí, inevitable. Su espíritu se elevó, deslizándose suavemente lejos de su cuerpo físico. El maestro lamentó haber estado tan cerca de alcanzar la inmortalidad. La boca hambrienta de la muerte se abrió de nuevo, y Hye-kyun, resignado, aceptó que no había vuelta atrás. Sus últimos pensamientos, un tierno eco, fueron para su concubina Hwafang. Cuando todo parecía completamente perdido, cuando la esperanza era solo una quimera lejana, un verdadero milagro ocurrió. Su alma, que se desvanecía en la nada, fue repentinamente atraída de vuelta a su cuerpo con una fuerza inusitada, como un imán gigante. Hye-kyun, atónito, se preguntó si la hierba de la inmortalidad, contra todo pronóstico, finalmente estaba funcionando. Acto seguido, una mano fantasmal lo agarró firmemente por el pelo, y el maestro gritó de un dolor agudo y punzante. «Ello me duele, cabrón», exclamó sintiendo una punzada por primera vez en mucho tiempo. Este inesperado y doloroso regreso marcó, sin duda, el comienzo de algo completamente nuevo. El alma de Hye-kyun Mugan flotaba, exultante, riéndose de la misma muerte. Había triunfado. La hierba de la inmortalidad había funcionado, una hazaña que ni siquiera el mismísimo emperador Jin había logrado. Pero la parca, con una sonrisa burlona, persistía en su intento de arrastrarlo, lo que irritó profundamente a Hye-kyun. Firme en su convicción, prometió no abrir los ojos hasta que aquella sombra se desvaneciera de su vista. Con una ferocidad inquebrantable, el supremo maestro del reino oscuro se irguió en su forma etérea, desafiando a la mismísima muerte con una arrogancia digna de su título, recordándole que él no sería una presa fácil. Poco a poco, las voces susurrantes a su alrededor comenzaron a cobrar sentido, mencionando que la parca parecía haberse marchado por fin, disipando la oscuridad que lo había envuelto. De repente, una exclamación rompió el velo de su conciencia. «¡Oh, está despertando!». Al levantar la mirada, reconoció los odiados símbolos del clan Mudan, los Mudan. La sorpresa lo sacudió por completo. Hye-kyun yacía inmóvil, rodeado por esos mismos maestros Mudan que lo habían acusado injustamente, mientras uno de ellos, con voz grave, le preguntó si por fin había recuperado la conciencia. Con una mezcla de confusión y asombro, Hye-kyun apenas pudo articular una pregunta sobre lo que estaba sucediendo, a lo que los ancianos Mudan sonrieron, proclamando que los cielos le habían favorecido. La hierba de la inmortalidad sin duda lo había salvado de la parca, pero un pensamiento ominoso lo asaltó. ¿Acaso lo habían enviado al purgatorio? Un dolor punzante en la mano lo sacó de sus cavilaciones. El dolor era insoportable, como si cada articulación y cada músculo de su cuerpo se hubieran desgarrado por completo, dejándolo inmóvil y sumido en una agonía que le quemaba por dentro. «Que no me digas que me calme, idiota. Me duele como si un ejército de koalas con garras de adamantium hubiera bailado breakdance sobre mis huesos», exclamó Hye-kyun entre jadeos. Los Mudan revelaron que un joven había arriesgado su vida por él. La confusión lo invadía. ¿De quién hablaban? De repente imágenes borrosas se apoderaron de su mente. Un niño huérfano, solo y desvalido.
Los recuerdos extraños continuaban, mostrando la cálida relación entre el maestro y el joven huérfano. Sin embargo, la voz interna del maestro le recordaba que no era momento para sentimentalismos. La visión de un joven cayendo por un acantilado en busca de hierbas medicinales llenó su mente, pero la pregunta lo atormentaba. ¿De quién eran esos recuerdos? Una avalancha de memorias lo consumía por completo. Alarmados por el pulso errático de Jae Kyung, los maestros Mudang reaccionaron de inmediato. ¡Rápido! ¡Todos!, ordenó uno, mientras comenzaban a aplicar una técnica curativa sobre su cuerpo. La técnica curativa de los maestros Mudang envolvió a Hyekeon en una brillante luz de chi sagrado. Era un torbellino de energía que lo hacía vibrar intensamente, una fuerza poderosa que, sin embargo, desorientaba por completo al supremo maestro del reino oscuro. No podía entender qué demonios estaban haciendo esos psicópatas, metiéndole chi sagrado en el cuerpo. Sentía que lo estaban matando, como si su objetivo fuera terminar el mismísimo trabajo de la parca con sus propias manos, en un acto que parecía una tortura. Un grito desgarrador escapó de sus labios. La agonía era insoportable. Luego, un suspiro de alivio se escuchó mientras la energía en su mano disminuía, señalando el fin de la intensa transferencia. Con el dolor mitigado, los maestros Mudang se regocijaban por el éxito, convencidos de que las fuerzas cósmicas del chi sagrado se habían asentado en el Dajeon de Hyekeon. Mientras uno expresaba gratitud, Hyekeon murmuraba, perplejo, gracia, agradecido. Internamente, Hyekeon los tildaba de viciosos, agotado y dolorido, sin comprender por qué lo habían ayudado. Mientras tanto, Myung-jin, uno de los maestros, hablaba del joven que arriesgó su vida, atribuyéndolo a la gracia de Buda y afirmando que todo tiene una razón. Poco después, un anciano se dirigió a Myung-jin, proponiendo que el joven que había salvado a Hyekeon se convirtiera en su discípulo. Le habían impartido la habilidad suprema de su clan y Myung-jin, aún débil, se sorprendió ante la idea. Los ancianos habían estado considerándolo, pues sería un caso sin precedentes si el primer discípulo de Myung-jin. Debatían si esta relación, a pesar de la condición incapacitada de Myung-jin para entrenar, representaría realmente una bendición. Al preguntarle su opinión, Myung-jin confesó que, si bien había reflexionado sobre ello por un tiempo, su condición física no le había permitido considerar la idea de tomar un discípulo hasta ahora. Finalmente, Myung-jin afirmó que si todos estaban de acuerdo, él entrenaría al joven con todas sus habilidades. La decisión fue recibida con satisfacción por los demás ancianos, quienes expresaron su aprobación con un Myung-jin reiteró que, aunque era una decisión poco convencional, si todos los presentes estaban de acuerdo, aceptaría al joven como su discípulo. El chico, quien yacía inmóvil en el centro de la habitación, observaba la escena. Uno de los ancianos agradeció la inmensurable gracia de Myung-jin y luego preguntó si habían pensado en un nombre taoísta para el joven. Explicó que la sílaba común para la primera generación de discípulos era Jin, así que Myung-jin, tras meditar, eligió la sílaba Mu, revelando que el nombre del joven sería Jinmu. Los demás ancianos celebraron la elección, elogiando la sonoridad y el significado del nombre. Pero el ahora Jinmu reaccionó con absoluto pavor interno. «¿Qué nombre taoísta tan asqueroso?», exclamó su mente, sintiendo la piel de gallina, como si un ejército de koalas con garras de adamantium hubiera bailado breakdance sobre sus huesos. ¿Por qué los ancianos tenían esa inútil forma de nombrar? Con la decisión tomada, un anciano ordenó a todos reunirse para la recuperación de Jinmu. Inmediatamente, varias manos se posaron sobre las suyas. ¿Pero qué demonios están haciendo ahora estos idiotas?, se preguntó Hyekeon, perplejo y exasperado. La curación a la que lo sometían era un verdadero tormento, un torbellino de chi sagrado que hacía vibrar cada célula de Hyekeon, quien gritaba de agonía. Mientras los maestros Mudang, ajenos a su sufrimiento, recitaban cánticos y se regocijaban por su supuesto éxito, él solo deseaba que parara. Los símbolos brillaban con intensidad y las voces lo taladraban sin piedad. Hyekeon, al borde de la desesperación, suplicaba internamente que se detuvieran, sus lamentos resonando en su mente mientras las lágrimas corrían por su rostro, incapaz de detenerlas. Se supone que curan lesiones con acupuntura y yeso, no con conjuros, pensaba con furia, su mente de supremo maestro de las artes oscuras a 1000 por hora. Me estarán tomando como rehén para llevarme al mismísimo infierno con esta técnica. Él, Hyekeon Mudang, había sido el supremo maestro con control absoluto sobre todo el Murim, sin rastro de piedad ni humanidad. Su legión del diablo y la alianza marcial le rendían pleitesía, teniendo el mundo entero bajo su pulgar. Ahora era el primer discípulo de un clan moribundo, los Mudang, y su nuevo nombre, Jinmu,
Le revolvía el estómago. ¡Qué disparate!, refunfuñaba. La ironía era cruel. ¿Qué demonios me hizo la parca?, se preguntaba, mientras el viento movía sus cabellos. Había cerrado los ojos como un moribundo y despertado en el cuerpo de un joven a punto de morir, con todos sus recuerdos intactos. Pero eso no era todo. El chi sagrado de los Mudang en su dajeón estaba extinguiendo sus poderes. No podía ejecutar ni siquiera su propia habilidad de curación del dragón negro y, para colmo de males, escuchó la voz de Myung-jin llamándolo. Jinmu. Sí, maestro, respondió instintivamente con una sonrisa que no era suya. Malditas sean estas memorias inútiles, pensó furioso. Se sentía como el mismísimo rey mono con el aro de oro en la cabeza, obligado a obedecer los caprichos de otros. Myung-jin recordaba vívidamente cómo, empuñando su espada, destruyó 3 santuarios y ejecutó a los ancianos, diezmando al clan Mudan. Myung-jin se interpuso en su camino, defendiendo el templo de la nube púrpura hasta el amargo final. Había perdonado la vida de Myung-jin por su coraje, un error que ahora lamentaba profundamente. Debía haberlo matado, aniquilar cada templo, se lamentaba. Myung-jin, ajeno, pidió el almuerzo. Lo prepararé de inmediato, maestro, dijo, aunque su mente gritaba, mierda. Esa cortesía forzada era totalmente ajena a su ser. Y lo hacía con esa maldita sonrisa en el rostro. Así que el supremo maestro, Hyakyong Mugang, ahora en el cuerpo de Jinmu, se encontraba picando vegetales en una cocina, con un ritmo habilidoso y monótono que lo enfurecía. Luego, cocinaba hábilmente la sopa. Deliciosa, pensaba con amargura, sirviendo el almuerzo a su maestro. Pero la farsa no pudo más. Maldita sea todo esto, explotó, golpeando la mesa con una furia incontrolable. ¿Cómo puedo escapar de este maldito agujero de pueblo?, se preguntaba, mirando hacia el vasto y montañoso complejo de los Mudang que ahora lo tenía prisionero, sintiendo la desesperación de su encierro. El día seguía su curso. El maestro Mudang, con una destreza formidable, continuaba su práctica de esgrima, tan precisos sus movimientos que cada corte resonaba con un nítido cience, una danza marcial que Myung-jin observaba fascinado. Con un aire de seriedad que prometía un poder inmenso, el maestro alzó su espada, preparando un ataque que cargaba consigo una energía imponente, fuerza y determinación palpables en cada fibra de su ser. Un zumbido, un bzz, llenó el aire. Una espada de energía. Myung-jin, atónito, no podía creer la velocidad con la que Jinmu dominaba técnicas tan avanzadas. El joven, con una sonrisa desbordante de confianza, exhibía un talento innato, haciendo preguntarse si no era en verdad un prodigio, alguien cuyo potencial superaba cualquier expectativa. Esto es sin dudas inusual, reflexionaba Myung-jin. Normalmente esta habilidad se domina después de años de entrenamiento, y él apenas lleva unos meses. Jinmu, con una sonrisa pícara, añadió: y no es por presumir, maestro, pero obtuve este entendimiento con solo tu instrucción verbal. Se cumplían 3 meses desde que Jinmu se recuperó de sus lesiones y comenzó a entrenar, un proceso guiado exclusivamente por la instrucción verbal de Myung-jin. Él, incapacitado para ejecutar las artes marciales del clan, había compartido su conocimiento de esa manera tan particular. Qué irónico es que yo, el amo absoluto de Murin, esté estancado con lo más básico, pensaba Jinmu, con un dejo de frustración, lidiando con la estúpida memoria muscular de su nuevo cuerpo. Una verdad inquebrantable resonaba en su mente. No puedo desobedecer a mi maestro jamás. ¿Será esta habilidad por el chi en tu cuerpo? ¿O sos un profeta que puede expandir mis enseñanzas de manera tan asombrosa?, cuestionó Myung-jin, intrigado. Jinmu, con una sonrisa enigmática, respondió: es altamente improbable. No hay forma de que lo entiendas realmente. Aunque este fuera un cuerpo de bajo nivel, el alma que lo habitaba pertenecía a un maestro de renombre, uno de los 3 seres supremos del Murim. A pesar de todo, y contra todo pronóstico, seguía vivo, en un cuerpo que era como un chicle pegado al zapato del destino. Día tras día, Jinmu sentía cómo su comprensión interna se profundizaba, logrando ordenar el flujo de energía con mayor precisión. La técnica Mudang, metódica y equilibrada, era superior y mucho más segura comparada con las peligrosas artes oscuras que él dominó. Sumido en un entrenamiento incesante, Jinmu profundizaba en estas nuevas habilidades, una práctica que le recordaba sus días de novato. Absorto, perdió la noción del tiempo, completamente consumido por el aprendizaje y la mejora continua. Así, sin siquiera percibirlo, un año entero pasó en un abrir y cerrar de ojos, un lapso donde el joven se dedicó con ferocidad a su progreso.
Con cada slash, thwack y swish, Jinmu entrenaba incansablemente, demostrando su creciente poder al cortar un árbol con una precisión letal. Finalmente, tras un esfuerzo colosal que le llevó al límite, el joven contempló el árbol caído y pronunció con profunda satisfacción: «He alcanzado el estado plasma». Tras un año de incansable dedicación, Jinmu, habiendo alcanzado el estado plasma y cortado árboles con una precisión letal, reflexionaba sobre su progreso. Sabía que con sus habilidades actuales podía superar sin problema a cualquier discípulo de primera generación en el templo, y no había duda de que las técnicas Mudang eran muy superiores a sus antiguas artes oscuras. Sin embargo, había un pequeño detalle que lo exasperaba. El problema era que cultivar su fuerza interna tomaba una eternidad. Aunque en solo un año había dominado las artes marciales a un ritmo que dejaría boquiabierto a cualquiera del clan Mudang, para él simplemente era demasiado lento. Deseaba fervientemente poder usar sus antiguas artes para acelerar el progreso, pero eso sería como intentar mezclar aceite y agua. Así, hasta alcanzar el dominio absoluto, debía ser extremadamente disciplinado para condicionar su fuerza interna con las nuevas enseñanzas. Pero en ese último año, Jinmu había escuchado algunas historias muy interesantes y una en particular capturaba toda su atención. ¿Qué pasaría si lograba convertirse en el discípulo principal del clan? Apenas 15 días antes, mientras Jinmu practicaba su esgrima con la gracia de un ninja en una pista de baile, un discípulo lo observaba impresionado. «Parece que querés convertirte en el discípulo principal», le dijo, notando su intensa dedicación y el talento innegable que desplegaba con cada movimiento. Era Ki-jung, ese torpe y algo metiche discípulo de segunda generación, conocido por ser el chico de los recados. Él explicó que, al convertirte en el discípulo principal, entrenabas directamente bajo la guía del mismísimo Gran Maestro, y automáticamente serías el siguiente en la línea de sucesión para ascender a esa prestigiosa posición. ¿Quién no querría estudiar bajo el Gran Maestro?, seguía Ki-chung, sin percatarse de la creciente irritación de Jinmu ante su parloteo. Pero el chico mencionó que, si alguien lograba dominar las técnicas de esgrima y las habilidades Mudang, incluyendo la legendaria técnica de combinación, algo en Jinmu cambió de golpe. «¿Técnica de combinación?», exclamó Jinmu, agarrando a Ki-jung con una intensidad que el pobre chico nunca había visto en persona. Cuando Ki-jung, con un nudo en la garganta, confirmó que sí, el rostro de Jinmu se transformó por completo, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Esa era, ni más ni menos, la técnica más alta que existía, capaz de combinar dos estilos de artes marciales en uno solo. Nadie la había usado desde que Hyekian Mugang nació y se creía perdida para siempre. «Y si yo pudiera dominarla», pensó Jinmu, una emoción febril encendiendo sus ojos. Con esa técnica podría usar de nuevo su habilidad de curación del dragón oscuro, sin ser impedido por el chi sagrado que ahora lo limitaba. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Jinmu, con la voz cargada de expectación, mientras Ki-jung le aseguró que sí, todo el mundo lo sabe. «Todos lo sabían excepto yo. Debía haber preguntado antes», pensó Jinmu, riéndose de su propia ignorancia y de lo ciego que había estado. «Lo que sea que estés pensando, probablemente es imposible», comentó Ki-jung, sin tener la menor idea de la magnitud de lo que Jinmu tramaba. Ki-jung, con una sonrisa burlona, le recordó que cada discípulo de primera generación aspiraba a esa codiciada posición. Jinmu ni siquiera era de un templo principal, sino de una pequeña ermita. «¿Estás realmente a la altura del desafío de competir?», lo provocó. «Idiota, no tiene idea con quién está hablando», pensó Jinmu con desdén. «¿Competencia? ¿Qué competencia?». Una furia silenciosa lo invadió, resonando con una verdad inquebrantable. «Nada ni nadie me detendrá en mi camino». Con los ojos brillando con una determinación inquebrantable, Jinmu apretó el puño con tal fuerza que sus nudillos blanquearon. «Derrotaré a cada uno de esos discípulos de primera generación y me convertiré en el maestro principal. Recuperaré mis viejas habilidades y escaparé de este infierno de restricciones», pensó, mientras algo crujía bajo su pie, un presagio de la destrucción que se avecinaba. Mientras la tarde caía, Jinmu, el diligente discípulo, se dedicaba a un ritual diario: preparar la comida para su maestro, Myunjin. A pesar de las propias frustraciones que lo carcomían, se aseguraba de que su mentor recuperara las fuerzas. Myunjin, asombrado por la milagrosa recuperación del joven, ignoraba que Jinmu, en realidad, era el formidable Hyekion Mugang, atrapado en un cuerpo ajeno.
Las memorias del huérfano lo anclaban, forzándolo a rehabilitar a su maestro como única vía de escape. Un paciente necesita carne, insistía Jinmu, con voz exasperada. Los Mudang eran estrictos vegetarianos, y Myung-jin se negaba rotundamente a probar lo que él llamaba comida de conejo. Convencerlo era una verdadera odisea impuesta por esos Mudang sin corazón. Poco a poco, la condición de Myung-jin mejoraba, concediéndole a Jin-myu más tiempo para su práctica. ¿Vas a entrenar de nuevo?, le preguntaba Myung-jin, con una risa despreocupada, ajeno a que su discípulo solo ansiaba su completa recuperación para seguir con su plan. Con cada golpe de su espada, las hojas caían, cortadas con precisión letal. El verdadero objetivo de Jinmu seguía siendo un misterio. No podía revelarle nada a Myung-jin. Las memorias del cuerpo lo impedían, forzándolo a actuar con una lealtad que no sentía. Sí, mientras perfeccionaba sus movimientos, Jinmu sabía que, una vez que Myung-jin se recuperara por completo, se convertiría en el discípulo principal para acceder a la legendaria técnica de combinación. Su sonrisa se torció en una mueca de determinación. De repente, un swoosh resonó, y Jinmu casi golpea a alguien. «Un ser humano», exclamó, sorprendido al ver a un joven torpe que lo observaba. Tío Jinmu, ¿verdad?, preguntó este intruso, identificándose de forma inesperada. Jinmu analizó al recién llegado con una mirada crítica. Brazos fuertes, una panza gordita y redonda. «Me recuerda a un cerdo», pensó con desdén. El joven se presentó como Chungwu, un discípulo de segunda generación del santuario Wonhua. «Me sorprende que no se llame Chungdon cerdo», murmuró Jinmu. Chungwu le entregó provisiones, incluyendo carne, lo que hizo a Jinmu pensar con ironía, viendo la figura robusta del chico. ¿Cómo demonios se parece este tipo a una pluma? Chungwu se jactaba. Chungwu le explicaba que había traído la comida, pues Myung-jin solo comía vegetales y arroz, y el despachador usual no apareció. Jinmu, impaciente, solo quería que se fuera para seguir con lo suyo. «Debo concentrarme solo en mi entrenamiento», se dijo Jinmu, pero Chungwu, con sus torpes movimientos y ruidosos aplausos, lo estaba volviendo loco. «Este idiota me está volviendo loco», pensó con furia creciente. Jinmu, intentando deshacerse de él, le preguntó si no debería estar entrenando en su santuario. Chungwu respondió que no tenía entrenamiento, y para sorpresa de Jinmu, le preguntó si le importaría que entrenara con él. Jinmu, perplejo, le cuestionó si los discípulos no solían pasar tiempo juntos en sus días libres. Chungwu, cabizbajo, admitió con tristeza que nadie lo buscaba en el santuario y que todos siempre estaban ocupados, dejando entrever una profunda soledad. Con asombro, Jinmu preguntó a Chungwu por qué los demás discípulos lo eludían. El torpe joven, sin comprender la ironía de su situación, explicó con simpleza que creía que era porque él era el menos hábil de todos en el santuario. La conversación siguió, y el muchacho reveló cómo el encargado de las entregas le había cedido su puesto, y cómo todos reían cuando él cometía errores. Chungwu, risueño y completamente ajeno a su propia condición, se consideraba el perdedor oficial del santuario, el que hacía reír a los demás. La torpeza y la inocencia de Chungwu encendieron una chispa en la memoria de Jinmu. Su mente viajó al pasado, evocando a Chun Woo-myung, su leal y necio seguidor. Aquel hombre, que siempre sonreía incluso después de recibir una paliza, era el único del reino oscuro que, para su sorpresa, extrañaba en esta nueva y extraña vida. Exhausto por esta revelación y el irritante Chungwu, Jinmu, con un suspiro de resignación, le ordenó al joven que fuera a practicar lejos de él. Chungwu, ilusionado, aceptó agradecido mientras Jinmu solo deseaba que dejara de molestarlo para poder concentrarse en sus verdaderos planes. Sin embargo, a pesar de su deseo de soledad, Jinmu lo observó de reojo. Una curiosidad mezclada con desdén lo invadió. ¿Cómo practicaban los discípulos de segunda generación de este clan Mudang? El maestro supremo no podía creer lo que veía. Chungwu comenzó a ejecutar su rutina con movimientos ruidosos y desordenados. Cada golpe, cada patada, resonaba con la fuerza de un saco de papas rodando cuesta abajo, un espectáculo de energía bruta, pero sin la más mínima gracia o técnica depurada. Jinmu observó con una sonrisa irónica. Era la fuerza de los 7 cielos, o eso creía el pobre Chungwu, pero le faltaba una base sólida. Aunque no era tan holgazán y de hecho había practicado, el problema principal era que no tenía conciencia de su propio cuerpo. La masa de Chungwu convertía sus acciones en lentas y pesadas, revelando cada movimiento al oponente. Debería ajustar su forma, compensar esos brazos rechonchos. El maestro de Chungwu era un completo idiota, y aunque no era su problema, le revolvía el estómago a Jinmu. La agonía de presenciar semejante despropósito era insoportable. Jinmu explotó,
golpeando la muñeca de Chungu mientras le gritaba con furia. ¿Por qué seguís moviendo la muñeca así? ¡Sos torpe, sos lento! No podés evadir nada. Pareces el tronco de un árbol, no una rama. ¿Entendés o no, pedazo de lechón? La mirada aturdida de Chungu confirmó lo inevitable. No había entendido una sola palabra. La frustración de Jinmu escaló a niveles cósmicos. «Este idiota me está volviendo loco», pensó, increpándolo con desesperación. «¿En serio? No hay manera de que seas tan estúpido». Sin perder la paciencia que ya no tenía, Jinmu lo agarró con fuerza, haciendo que el torpe muchacho chillara. «¡Cállate!», espetó, y luego, con una firmeza que no admitía objeciones, le ordenó. «Ahora párate acá y haz la forma». Jinmu, con la paciencia al límite, decidió que antes de expulsarlo de su vista, le enseñaría algo. «Mostrá de nuevo tu puño de 7 estrellas», le exigió, mientras Chungu, con una sonrisa ingenua, respondía obedientemente, «Sí, señor». Los pasos resonaron en el patio mientras Jinmu y Chungu giraban, uno con maestría, el otro con torpeza. Chungu, con la cara tensa y los músculos contraídos, se preparaba para el ataque lanzando un grito de guerra. «Acá voy». Con un destello de velocidad asombrosa, Jinmu se abalanzó. Su movimiento, un borrón de poder y precisión, impactó a Chungu antes de que pudiera reaccionar. El torpe discípulo quedó paralizado, apenas logrando emitir un quejido, completamente superado por la explosión de fuerza de su improvisado y exasperado maestro. Con un grito de guerra, Chungu lanzó su puño de 7 estrellas. Cada golpe resonaba en el aire, un intento de fuerza bruta que carecía por completo de la finura y técnica que Jinmu, el maestro supremo, exigía. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, Jinmu se movió como un relámpago, interceptándolo con una rapidez que desafiaba cualquier comprensión. El torpe discípulo quedó aturdido, sin poder reaccionar, mientras su mente se negaba a procesar cómo había sido superado tan fácilmente por la explosión de fuerza de su improvisado maestro. «Mira acá», le ordenó Jinmu a un Chungu, aún desorientado. «No malgastes tu energía en improvisaciones. Enfócate en tu objetivo. Sé rápido y decisivo con tus puños. Tu cerebro no da, así que es mejor que te manejes con fuerza bruta», sentenció. No contento con la explicación, bramó. «De nuevo, empuja más tu pie. Deja de improvisar, incompetente idiota. Desde esta posición voy a apuntar a tus bolas». Chungu retrocedió con un quejido, sintiendo el peligro inminente de ese inusual entrenamiento. «Y también te voy a picar los ojos», agregó Jinmu, demostrando una técnica que haría palidecer a cualquier ninja de aldea oculta. «Pero, tío, ¿no es eso un golpe bajo?», preguntó Chungu, temblando. Jinmu respondió con una frialdad cortante. «Cerrá la boca. No existe el golpe bajo en una pelea. Si morís, se acabó». La sesión de entrenamiento se convirtió en una sucesión brutal de golpes y empujones, ruidosos y dolorosos, dejando a Chungu exhausto. Tras lo que se sintió como una eternidad, Jinmu finalmente gritó. «¡Suficiente!». Chungu, jadeante, apenas pudo arrastrar un agradecimiento. Jinmu observó al muchacho, quien, a pesar de su torpeza y las incontables tundas, seguía allí temblando, pero sin rendirse. «Es persistente, eso tengo que reconocerlo», pensó Jinmu, admitiendo que el chico no se detuvo hasta que él se lo ordenó. Aún así, su conclusión era sombría. Lo que a alguien normal le tomaría 1 o 2 veces aprender, a este pibe le lleva 20 o más. «Este tipo es un verdadero inútil, solo un estorbo en mi camino». Con voz fría, Jinmu lo llamó. Con una voz cargada de frialdad y una mirada furiosa, Jinmu le advirtió: «A partir de mañana no quiero verte acá. Decide a otro que venga, ni se te ocurra volver. Si te veo de nuevo, te voy a matar». La amenaza, dicha con una frialdad tan cortante que podría haber rebanado una roca, dejó a Chungu completamente helado. Temblando de miedo, Chungu apenas pudo asentir y murmurar un «ok» antes de salir corriendo del lugar, como si lo persiguiera el mismo diablo. Jinmu lo observó marcharse, y una punzada de algo parecido a la preocupación o la molestia cruzó su mente. por favor, que no vuelva». «¿Pero por qué volvería después de todo eso?», se preguntó Jinmu, suspirando. En ese instante, escuchó una voz familiar. «Jinmu». Era Myung-jin quien se acercaba. «Ah, maestro», respondió Jinmu. Myung-jin, con una sonrisa enigmática, comentó. «Nunca había visto a ese chico antes. Sí, es un poco lento y le falta, pero aún así le enseñaste bastante bien. Así debería ser». La sonrisa de Myung-jin hizo que Jinmu se preguntara por qué el maestro sonreía. «Voy a preparar tu comida», dijo Myung-jin, despidiéndose, y Jinmu respondió. «De acuerdo». El sol se puso, y a la mañana siguiente,
el canto de los pájaros anunciaba un nuevo día, mientras la calma volvía a reinar en el santuario. El maestro había salido a caminar temprano, como de costumbre, y para alivio, o quizá no tanto, de Jinmu, el ruidoso Chungu no había regresado. El patio se sentía extrañamente más tranquilo sin él. La tranquilidad se había instalado por fin en el patio. Con Chungu fuera del mapa, Jinmu suspiró aliviado, pensando que por fin podría dedicarse a su entrenamiento en paz. Pero como un rayo caído del cielo, una voz estruendosa lo interrumpió. ¡Era Chungu! No venía solo, a su lado estaba Qiyun y un imponente hombre que Jinmu no conocía. Qiyun se apresuró a revelar que el recién llegado era Qingeo, nada menos que el discípulo de primera generación del santuario Wonhua. Para que te hagas una idea, este era un pez gordo, una figura de autoridad que estaba muy por encima de Jinmu, y para colmo, uno de los 7 maestros Mudang. La sola presencia de Jineo, el discípulo principal del santuario Wonhua, ya marcaba una jerarquía innegable. Para Jinmu, no era solo un superior, sino una de las 7 eminencias del clan Mudang, un peso pesado en el lugar. Jinmu lo miró fijamente, preguntándose por qué semejante eminencia lo estaba buscando a él. Con una sonrisa forzada, Jinmu intentó honrar el protocolo y preguntó a Jineo qué lo traía por allí. Pero antes de que pudiera terminar, Jinheo, con una furia contenida, abofeteó a Qiyun y lanzó una acusación directa a Jinmu sobre el estilo de lucha de Chungu. Visiblemente irritado, Jinheo explicó que Jinmu le había enseñado a Chungu un truco sucio que había provocado la lesión de otro discípulo en un combate. Chungu, por su parte, solo podía temblar, mientras Jinheo, a pesar de todo, admitía la victoria. ¿No tenés vergüenza de enseñar trucos sucios en un lugar sagrado como este?, bramó Jinheo. Jinmu, con una calma que exasperaba, se limpió el oído y respondió con desinterés. «Estás matando mis oídos. Deja de hacer ruido inútil y andate, por favor». Con su habitual arrogancia, Jinmu le preguntó si el chico había muerto o si sus bolas estaban a salvo, criticando el alboroto matutino. Jineo quedó atónito, con la incómoda sensación de que algo no andaba para nada bien con ese Jinmu. En un momento de epifanía, Jineo recordó al Jinmu inocente que conocía, el buen discípulo de Myungjin. Se dio cuenta de que la arrogancia del joven no era solo irrespetuosa, sino que demostraba una fortaleza interna capaz de manejar poderes cósmicos. Dedujo que Jinmu, al practicar solo, creía haberlo descubierto todo por sí mismo. Jineo no podía permitir que esa actitud continuara. Con una aura eléctrica a su alrededor, Jineo desenvainó su espada, listo para ponerlo en su sitio. «Como tu hermano mayor, te voy a enderezar», sentenció Jineo con el rostro serio. Jinmu, por su parte, solo pudo esbozar una sonrisa de desdén, pensando para sí: «Pura mierda jerárquica». Claramente, las amenazas no le hacían ni cosquillas. Jinmu acogió el desafío, pues la oportunidad de hacerse un nombre y ascender a discípulo principal había llegado antes de lo esperado. Mientras Jinhyo se sorprendía por su lenguaje, Jinmu decidió usar su funda, viendo a Jinhyo como un peón en su plan. Para Jinmu, esto era un regalo del cielo. Jinhyo, confuso, le exigió que lo tratara con respeto, pero Jinmu, sin inmutarse, golpeó su cabeza con la funda de su espada. «Vamos a charlar o a pelear. Se está haciendo tarde», le dijo con burla. Con la paciencia agotada, Jinmu advirtió: «Si no vas a empezar, yo lo haré». Y sin esperar respuesta, se lanzó al ataque, chocando su funda con la espada de Jinhyo en un estruendo metálico que resonó por todo el santuario. El combate había comenzado. En el fragor de la pelea, Jinmu se lanzó directo al punto vital de su oponente, con movimientos que, aunque carecían de la gracia habitual, eran increíblemente agresivos, directos y de una velocidad asombrosa, como si cada golpe fuera un rayo imparable. Jineo, decidiendo enfrentar la audacia de Jinmu usando su propia técnica, chocó su espada contra la funda, prometiendo enseñarle las falencias en su estilo y darle una merecida lección, siempre cuidándose, eso sí, de no lastimarlo gravemente. De repente, Jinmu se agachó y su funda voló con una velocidad desquiciada directo hacia la entrepierna de Jinhyo, quien solo pudo exclamar un sorprendido: «¡Mis testículos!», como si el mismísimo destino le hubiera jugado una mala pasada con un calcetín mojado en la cara. El golpe resonó con un sonoro smack. Aunque el ataque a las partes nobles podría haber sido desastroso, Jinhyo logró esquivarlo con un clonk metálico. Sin perder un instante, Jinmu se lanzó con un dash fulminante, apuntando esta vez directamente a los ojos de su oponente sin piedad alguna. La técnica de Jinhyo, las 3 espadas de la puerta celestial,
Busca desarmar y deshabilitar al oponente, reflejando el noble ideal Mudan de preservar la vida. Por eso no podía entender cómo Jinmu podía llamarse discípulo si usaba golpes tan bajos, propios de los practicantes de las artes oscuras. Mientras Jingeo se preguntaba esto, Jinmu continuaba con sus ataques deshonestos. Sus golpes resonaban con un crack y un clunk empujando a Jingeo con cada crack y demostrando una brutalidad que no encajaba para nada con las enseñanzas Mudan. Visiblemente irritado por la deshonorable forma de luchar, Jingeo no pudo evitar exclamar con frustración: «Vos». Pero Jinmu, con una agilidad impresionante, se deslizaba y esquivaba cada intento de contraataque. Con un movimiento rápido y certero, Jinmu golpeó el puño de Jingeo con un smack decisivo. La espada de Jingeo se elevó por el aire, giró vertiginosamente y cayó al suelo con un clunk dejándolo completamente desarmado. Jingeo quedó atónito, sus ojos reflejaban una incredulidad profunda. «¿Cómo pude perder?», se preguntó, mientras el corazón le latía con fuerza, incapaz de comprender la derrota. Jinmu, en cambio, esbozó una sonrisa confiada, satisfecho con su victoria. Aunque derrotado, Jingeo no se sentía tan mal. Pensó que Jinmu había usado trucos, pero reconoció su increíble habilidad para dominar movimientos tan complejos en solo un año. Era como ver al maestro Myunjin en sus días como discípulo de primera generación. Jingeo, para sí mismo, admitía que no podía evitar sentirse impresionado por el joven Jinmu. Pero justo cuando la admiración se asentaba, un whoosh de aire se hizo presente y Jinmu se lanzó nuevamente al ataque, sorprendiendo a todos con su inaudita ferocidad. Con un golpe brutal, Jinmu impactó a Jingeo con un pow contundente, dejándolo aturdido. Luego lo derribó al suelo con un thumb seco, mientras la sangre comenzaba a brotar de la boca del maestro Mudan. Jingeo apenas logró balbucear un «¡Espera!» mientras intentaba detenerlo, pero Jinmu proclamó que la pelea había terminado. Aún así, siguió golpeándolo con furiosos pows, sintiendo que terminar la contienda con un puño era lo correcto. «Esto se siente increíble», exclamó, liberando toda la frustración acumulada. Jinmu se reía sin control, mientras Kyo-jung, aterrado, apenas podía gritar que el tío Jinmu estaba apaleando al tío Jingeo sin piedad. El maestro yacía en el suelo, derrotado, hinchado y ensangrentado. Jinmu le da unas palmaditas en la cabeza al derrotado Jingeo, un gesto de poder que deja a Ki-jong boquiabierto. Por fin, el joven comprende la magnitud de un poder formidable que había permanecido oculto hasta ahora en el santuario. Con sorprendente tranquilidad, Jinmu le ordena a Ki-jong que traslade al maltrecho Jingeo al templo médico. La sorpresa de Ki-jong es palpable, y obedece sin chistar, mientras las hojas a su alrededor se agitan, anunciando un cambio inminente. Jinmu, contemplando el paisaje, sabe que su victoria se esparcirá como pólvora, cimentando su camino para ser el discípulo principal. Con ironía reflexiona sobre los Mudan, se jactan de dignidad, pero como el resto del morín, se doblegan ante la fuerza. Una sonrisa ladeada dibuja su rostro mientras se deleita con la idea de volverse tan fuerte como para derribar a los 7 maestros Mudan y asegurar la legendaria técnica de combinación. Su risa triunfal resuena en el aire, tan libre y contagiosa como el jingle de un camión de helados que aparece en el desierto después de 20 años de sequía. Mientras tanto, en el gran salón del templo Nube Púrpura, la impactante noticia de la derrota de Jingeo a manos de Jinmu provoca incredulidad y consternación entre los ancianos Mudan. ¿Cómo pudo haber ocurrido algo tan impensable? El gran maestro Myung-jun, con asombro y preocupación, exige una explicación inmediata y completa, mientras la incertidumbre y la tensión se apoderan del sagrado templo. A la mañana siguiente, en el mismo gran salón, el anciano Mingu-son toma la palabra para relatarle al gran maestro Mingun-gyon los extraordinarios sucesos que habían conmocionado a todos. Mingu-son detalla cómo Jinmu, un discípulo con apenas un año, modificó la técnica de las 3 espadas para vencer a Jingeo, y también guió a Chungyu para que alterara su propio estilo. Myung-sun confirma la asombrosa habilidad de Jinmu, pero lamenta que Jingeo aún no haya despertado por la brutalidad, impidiendo obtener detalles completos de esa inesperada derrota. Los ancianos, asombrados, debaten cómo un discípulo tan joven pudo modificar técnicas avanzadas, una proeza reservada para maestros. Concluyen que la guía de Myung-jin fue clave. Myung-jin, maestro del templo Heung-jin, interviene para recordar la filosofía de Myung-jin, eficacia sobre estética en la esgrima manifestada en el estilo de Jin.
La sola mención de Myung-jin desata un doloroso flashback en la memoria del gran maestro, transportándolo a la Gran Guerra, aquel fatídico día en que el temible Gyeongmugan arrasó el monte Myeodang, incendiando sus templos y masacrando sin piedad a sus discípulos. Apretando el puño con pesar, el anciano lamenta no haber visitado a Myung-jin antes, pues sus obligaciones se lo habían impedido. Para entender lo sucedido, deciden ir a la ermita de Chungcho a la mañana siguiente. Y así, al día siguiente, bajo un cielo sereno, Chungwoo, el mismo discípulo que Jinmu despidió, reaparece en la ermita, anunciando con alegría que ha sido transferido y que, a partir de hoy, será su nuevo compañero. Con una sonrisa radiante, Chungwoo se acerca a Jinmu para informarle que el tío Jinhyo le había ordenado prestarle mucha atención y aprender de él. Jinmu, irritado por esta imposición, pregunta quién tomó tal decisión, y justo entonces, Myung-gun aparece con calma afirmando haber sido él. Myung-gun confirma que Jinmu ahora sería el maestro de Chungwoo, lo que provoca la furia interna de Jinmu, quien maldice a Jinhyo por manipular al anciano. Indignado, Jinmu insiste en no estar a ese nivel, pero Myung-jin lo interrumpe, revelando saber sobre la inesperada derrota de Jinhyo. Con un gesto tranquilizador, Myung-jin toma la mano de Jinmu, elogiando su talento y asegurándole que es una bendición para el clan Mudang. Jinmu, abrumado por una incómoda sensación de frialdad y una extraña repulsión, siente cómo los pelos se le erizan al recibir palabras de admiración tan ajenas a su naturaleza. Myung-jin, ignorando la evidente incomodidad de Jinmu, continúa elogiando sus logros, incluso reconociendo su desvío del camino de la rectitud. Por dentro, Jinmu maldice la hipocresía de los Mudang, sintiendo un profundo asco por los falsos halagos que, según él, solo buscan subyugarlo. Myung-jin le pide a Chungwoo que sea diligente, y luego, con su usual glotonería, le encarga a Jinmu preparar la comida. Aunque internamente se queja de la desvergüenza del maestro, Jinmu obedece, y ambos se dirigen hacia la cocina para comenzar con los preparativos. Una vez allí, Chungwoo, feliz y servicial, le pregunta a Jinmu cómo le gustaría preparar el desayuno del maestro. Con resignación, Jinmu acepta, pero rápidamente le aclara que solo lo hace por órdenes de Myung-jin, tocándole la frente con seriedad para enfatizar su punto. Jinmu le impone 3 reglas inquebrantables. Primero, no es su maestro. Segundo, Chungwoo obedecerá todas sus órdenes. Y tercero, nada de ruidos estúpidos durante el entrenamiento. Chungwoo, visiblemente asombrado, observa cómo Jinmu refuerza sus palabras con una presión amenazante en su mejilla, advirtiéndole que si rompe alguna de estas reglas, lo matará sin dudarlo. El asustado Chungwoo asiente repetidamente, prometiendo obediencia total. Tras la advertencia, Jinmu lo empuja, ordenándole que se ocupe de sus asuntos, dejándolo desorientado y preguntándose a dónde ir. Mientras Jinmu sonríe con astucia, un tiempo después se ve a Chungwoo, obediente, persiguiendo y atrapando gallinas, demostrando su sumisión a las órdenes, incluso las más inesperadas y mundanas. Es como si un camión de helados apareciera en el desierto después de 20 años de sequía. Chungwoo, orgulloso, lleva las gallinas a Jinmu, quien, sin inmutarse, le ordena matarlas, drenar su sangre y sumergirlas en agua. Sin dudarlo, Chungwoo obedece cada instrucción al pie de la letra, ejecutando las tareas con una rapidez asombrosa. Jinmu continúa dando instrucciones para preparar las aves, ordenando a Chungwoo desplumar y hervir. Observa con una sonrisa la obediencia de Chungwoo, complacido con la idea de tener a alguien a quien pueda encargarle todas las tareas molestas sin objeciones. Con admiración, Chungwoo le pregunta a Jinmu cómo logró lo de ayer, refiriéndose a la brutal derrota de Jinhyo. Con un sonrojo de emoción, el torpe discípulo expresa su sorpresa, reconociendo a Jinhyo como uno de los maestros más distinguidos, y que Jinmu lo superó. Jinmu, complacido, le pregunta a Chungwoo si no es admirable, a lo que este asiente con efusividad. Reflexiona que, aunque torpe y simple, Chungwoo le recuerda a Chonggu Myung, su leal seguidor del Reino Oscuro. Luego le ordena sacar las gallinas para preparar la comida de Myung-jin. Con una nueva determinación, Jinmu decide que, dado cómo se desarrollaron los acontecimientos, convertirá a Chungwoo en su subordinado número 1. Mientras caminan juntos, Chungwoo, ahora más apegado, lo llama tío, sellando su extraña pero sólida relación. Con las gallinas a mano, Jinmu y Chungwoo se disponían a cocinar. El joven discípulo, algo nervioso, preguntó a Jinmu si estaba bien preparar carne, pues las 10 reglas de Mudang lo prohibían estrictamente y temía las consecuencias de ser descubierto. Jinmu le explicó que según las normas,
Comer carne impedía que el chi de un maestro madurara plenamente, haciendo de los Mudang un grupo bastante excéntrico con su dieta exclusiva de granos y hierbas. Sin inmutarse, Jinmu aseguró a Chungwoo que él y Myung-jin comían carne de vez en cuando. Chungwoo, con un tazón en mano, se despidió para llevarle la comida al maestro, mientras Jinmu meneaba la cabeza indignado por esas malvadas restricciones impuestas a los jóvenes. El estómago de Chungwoo ya rugía de hambre, envidiando cada bocado. Al llegar, Jinmu le entregó el tazón a Myung-jin, expresando su deseo de que la comida le devolviera la fuerza. Myung-jin, con una sonrisa, le agradeció, revelando que gracias a la sugerencia de Jinmu de comer carne, se había sentido mucho más fuerte. Jinmu se alegró al escuchar esto, pensando que la recuperación de Myung-jin era crucial para su plan de huir de ese lugar. Myung-jin le ofreció un trozo de pollo, pero Jinmu sonrió, respondiéndole que tenía otra olla llena esperándolos a él y a Chungwoo. Myung-jin, con una expresión de preocupación, comentó lo terrible que era que dos jóvenes tuvieran que compartir una olla, mientras Jinmu, por dentro, lo maldecía por su descarada hipocresía. Después, Jinmu se despidió de su maestro, dejando la ermita. De repente, un hambre voraz atacó a Jinmu, quien llamó a Chungwoo para comer. Al encontrarlo, se topó con una escena hilarante y para el recuerdo. El glotón ya había inhalado toda la comida, dejando el tazón tan limpio que parecía haber sido lamido por un gato con trastorno obsesivo-compulsivo. Indignado, Jinmu le gritó a Chungwoo por no saber compartir y por intentar beberse hasta la última gota de sopa. Forcejeando, le ordenó que apartara ese hocico del tazón y escupiera todo de inmediato, en un intento desesperado por recuperar algo. Pero justo en ese momento, pasos resonaron con fuerza, y tanto Jinmu como Chungwoo se congelaron al reconocer la presencia inconfundible del gran maestro y los ancianos Mudang. Claro, tenían que aparecer en el peor momento posible. El tazón, ahora vacío, se hizo añicos contra el suelo, justo cuando el gran maestro y los ancianos irrumpían en la escena, dejando a Jinmu y a un tembloroso Chungwoo en medio del caos. ¿Y ahora qué hacer? El gran maestro furioso pisó fuerte y los reprendió, gritando que el olor a carne se sentía desde la montaña. ¿Solo porque su maestro está enfermo creen que pueden romper las reglas?, espetó. Jinmu, con un golpe de realidad, se dio cuenta de su fatal descuido. Myung-jin, el maestro del templo Yeonjong, declaró que no toleraría tal comportamiento blasfemo y que informaría al maestro de Jinmu sobre su pecado, amenazándolo. El gran maestro les ordenó entrar, pero Jinmu, en un grito desesperado, les exigió que se detuvieran. Con el tazón de carne ya vacío en el suelo, el gran maestro y los ancianos irrumpieron en la ermita de Myung-jin. El inconfundible olor a carne flotaba en el aire, y la evidencia, en forma de huesos desparramados, era irrefutable. Myung-jin, sobresaltado por la entrada, se incorporó en su asiento mientras la furia de los superiores invadía el lugar. Al instante, Jinmu, consciente de su grave error y viendo su sueño de ser el discípulo principal peligrar, no lo pensó dos veces. Se arrodilló de inmediato, asumiendo toda la culpa y rogando perdón para intentar calmar a los iracundos ancianos. Pero el gran maestro no estaba para escucharlo. Con voz autoritaria, le exigió silencio y lo reprendió sin piedad, recordándole que si de verdad le importaba a su maestro, jamás habría quebrantado los sagrados mandamientos del clan Mudang. Internamente, Jinmu hervía de rabia, considerando a este viejo una auténtica molestia. Juró que, apenas dominara la técnica de combinación, le cortaría la cabeza. En ese momento, el gran maestro se giró hacia Myung-jin, demandando una explicación por todo lo sucedido. Myung-jin, con una serenidad pasmosa, se dirigió al gran maestro llamándolo hermano. La tensión en la ermita era espesa, casi podías cortarla con un cuchillo de manteca. Los ancianos observaban expectantes la defensa o justificación de su maestro. Con una frialdad sorprendente, Myung-jin los interpeló, preguntando si el consumo de carne era, en verdad, una ofensa tan grave. Su pregunta dejó a los ancianos completamente pasmados y horrorizados. Jinmu y Chungwoo, asombrados, presenciaron la inesperada postura de su maestro. Myung-jin, con voz potente, les ordenó a Jinmu y Chungwoo que se pusieran de pie. Les aseguró que no tenían por qué rogar perdón, pues no habían cometido pecado alguno. Luego, con una mirada retadora, se enfrentó a todos los ancianos presentes, sus ojos irradiando una furia apenas contenida. Su semblante cambió drásticamente. Myung-jin les preguntó a los ancianos cómo lo veían ahora y les reprochó si alguna vez se detuvieron a considerar lo traumático que fue presenciar la masacre de sus hermanos en la Gran Guerra del Reino Oscuro. Continuó su amargo relato, recordando cómo el camino de la rectitud se hizo añicos y padecieron una derrota devastadora cuando el señor oscuro Hyekeon se retiró.
La alianza se negó a ayudarlos y Myunjin se preguntó qué les quedó después de semejante desastre. Durante esa gran guerra, los Mudan sufrieron pérdidas inmensas a manos del señor del reino oscuro, o sea, él mismo. La alianza de artes marciales tuvo que transigir en sus ideales, y para Myunjin esa fue la única opción lógica y necesaria. Si la guerra hubiese proseguido, el diablo habría extendido su influencia por toda la planicie central. Por puro pánico, la alianza de artes marciales claudicó, ignorando por completo las circunstancias. Después de eso, nadie de la alianza les brindó ayuda, dejando al clan Mudan al borde de la extinción. En el Murim, todos te apoyan mientras tengas poder, pero en el instante en que ese poder se esfuma, tus aliados desaparecen como por arte de magia. Así es la cruda realidad de este mundo, una verdad que pocos se atreven a reconocer. Myunjin remató su argumento, sentenciando que por mucho que hablaran de justicia y caballería, la realidad era implacable. Hasta el antaño poderoso e indispensable clan Jeonjin se disolvió en la historia. Jinmu, genuinamente impresionado, pensó para sí que su maestro tenía un talento verbal envidiable. Myunjin, con una sonrisa, observó la reacción de Jinmu. Finalmente, explicó al gran maestro su decisión. Cuando Jinmu le insistió en comer carne, al principio se sorprendió. Pero el joven le había dicho que debía comer para recuperar su vitalidad, preguntándole qué haría si Myunjin fallecía. Así que comió, y tal como le prometieron, recuperó su fuerza. Myunjin, con esa calma que lo caracteriza, le reveló al gran maestro que ahora podía caminar por toda la ermita. La clave, según él, fue romper uno de los antiguos mandamientos. Los ancianos, atónitos, apenas podían creer lo avanzada que estaba su recuperación, un hecho que incluso al propio Myunjin lo había dejado sorprendido. «Hermano, es hora de soltar los ideales obsoletos y aprender a adaptarnos», sostuvo Myunjin, explicando la necesidad vital de la carne para la fuerza física, a pesar de que se prohibiera para el chi. La austeridad del clan había llegado a tal punto que ni siquiera podían costear uniformes nuevos para sus discípulos. La voz de Myunjin se alzó, reprochando la ignorancia de los ancianos con una cruda verdad. Ser tan tercos nos llevó a que el clan se burlara de nosotros y quemara nuestros templos sin piedad. ¿De qué sirven los mandamientos si lo único que consiguen es llevarnos a la perdición? Horrorizados, los ancianos lo acusaron de haber perdido la razón. Ellos replicaron que la existencia misma del Mirin dependía de esos mandamientos y lo hecho por Myunjin, a pesar de su mejora, era imperdonable. ¿Podrías unirte a las artes oscuras con esa actitud?, le espetaron con desdén. Él respondió que no pedía abandonar valores ancestrales, sino solo asegurar su supervivencia. De repente, una voz potente irrumpió en la sala. «¡Suficiente!», exclamó el gran maestro, asumiendo el control. Pidió hablar a solas con Myunjin y ordenó a todos los demás que se retiraran de inmediato. Aunque los ancianos protestaron, la decisión ya estaba tomada y no había marcha atrás. Con un grito que resonó en el templo, el gran maestro silenció cualquier objeción, reafirmando su autoridad indiscutible. Los ancianos, visiblemente molestos y resignados, no tuvieron más remedio que acatar la orden y se marcharon, dejando atrás a Myunjin, Jinmu y Chungo. Chungo, con nerviosismo, le preguntó a Jinmu qué harían ahora. Jinmu se preguntaba si comer carne era realmente un asunto de tanta magnitud, y si toda esa discusión sobre mandamientos no estaría complicando las cosas de manera innecesaria. Jinmu esbozó una sonrisa amarga, invadido por la duda de si este incidente acabaría con su anhelado sueño de convertirse en el discípulo principal del clan. Al día siguiente, una voz resonó en el templo Nube Púrpura, llamando a Jinmu para que se presentara. Con un golpe seco al entrar, Jinmu se encontró frente a la imponente estatua del templo, rodeado por todos los maestros. Intentó convencerse de que todo estaría bien. Al fin y al cabo, lo único que había hecho era comer carne. El gran maestro, con una seriedad que helaba la sangre, le pidió a Jinmu que escuchara con suma atención, pues había sido hallado culpable de no una, sino 3 ofensas graves. La sorpresa, fría y profunda, invadió por completo a Jinmu. «¿3?», exclamó Jinmu, incrédulo. Creía que solo era por comer carne. ¿Qué más había hecho? ¿Qué demonios pasaba? La incertidumbre lo carcomía, preguntándose si este sería el final de su camino al ansiado puesto de discípulo principal. El gran maestro, con voz firme, repitió que Jinmu debía escuchar con atención. La primera ofensa, a pesar de ayudar a su maestro, había violado uno de los 10 mandamientos del clan, una falta grave que no podía pasarse por alto. La segunda,
Modificaste una técnica sin permiso y se la enseñaste a otro discípulo. La tercera, heriste gravemente a un hermano mayor en un combate de entrenamiento. ¿Admitís haber cometido estas ofensas?, preguntó el gran maestro, sus ojos acusadores clavados en Jinmu, quien pensó que a ese paso se le antojarían tanto que se lo sacaría con una cuchara. Jinmu, con una expresión desafiante, respondió con un rotundo «Sí». Se preguntó por qué tanto alboroto por algo trivial. Si todo se iba al infierno, ¿no sería mejor, de una vez por todas, destrozarles la vida? El gran maestro, sin más preámbulos, se preparaba para anunciar su sentencia. El gran maestro, finalmente anunciando su veredicto, sentenció a Jinmu a restaurar el santuario por solo un mes, y además levantó temporalmente la prohibición del consumo de carne. La sorpresa heló la sangre de Jinmu y de los ancianos. ¿Era la solución más extraña que una jirafa en bikini comiendo sushi mientras bailaba el tango? Los ancianos estallaron en furia, cuestionando la indulgencia del castigo y la osadía de anular un mandamiento sagrado. Suplicaban al gran maestro que reconsiderara, pero su voz potente y autoritaria los silenció de inmediato. «Como gran maestro, he hablado. Fin de la discusión». Sin más objeciones posibles, Jinmu asintió y se retiró del templo, dejando atrás el clamor de los ancianos. Mientras Jinmu se alejaba, el gran maestro sintió un temblor. Otro anciano, Myung-hwa, se adelantó para hablar, pidiendo permiso. El líder del clan, asintiendo, le concedió la palabra. Myung-hwa preguntó directamente si la sorprendente decisión de permitir la carne se basaba en la recuperación de Myung-jin. El gran maestro confirmó que sí, había escuchado sobre su notable mejoría, incluyendo su capacidad para caminar. Myung-hwa, el médico del clan, confesó con vergüenza que él debió haber recetado carne a Myung-jin mucho antes, pues sabía que era vital para su recuperación, pero la inflexible rigidez de los mandamientos le impidió actuar, priorizando las reglas por encima de la vida misma. La vida humana es lo más preciado, reflexionó el gran maestro, asintiendo con gravedad. Sin embargo, su expresión sugería que la decisión de permitir la carne tenía un alcance mucho mayor, un propósito que trascendía la simple recuperación de un individuo. El santuario y su pórtico, símbolos del orgullo y la alegría del clan Mudang, se alzaban majestuosos. Antes, nadie se atrevía a pasar a caballo o con armas, respetando su sagrado carácter, pero el tiempo había dejado una cicatriz profunda. A pesar de haber pasado más de una década desde que Jaehyun Mogang lo arrasara, las reparaciones ni siquiera habían comenzado y no se veía un solo guardia. La devastación era un cruel y constante recordatorio de la debilidad del clan. Chungu, al ver el desastre, preguntó a Jinmu por qué nadie había venido a ayudar si en la asamblea se había acordado enviar gente. Jinmu solo lo miró con una expresión que revelaba su completo entendimiento. Con una sonrisa cínica, Jinmu soltó la verdad sin rodeos. «Están celosos». Chungu, visiblemente confundido, no entendía el porqué de la afirmación del tío Jinmu, pero la respuesta lo dejó sumido en sus pensamientos. La mayoría de los discípulos de primera generación, a diferencia de Jinmu, eran herederos de familias prominentes y con gran linaje. Que un huérfano como él fuera puesto a su mismo nivel había herido su orgullo profundamente, generando un resentimiento latente. Para colmo, Jinmu había derrotado a Hindeo modificando una técnica Mudang, se había librado fácilmente de la acusación de violar los 10 mandamientos y hasta se le permitía comer carne. Debían estar retorciéndose de pura envidia. La gente es como las canicas, reflexionó Jinmu con una sonrisa torcida. A nadie le gusta que una canica nueva saque a una vieja, especialmente si la nueva resulta ser un diamante en bruto. Se dio cuenta entonces de que todo era, en el fondo, un mero acoso. La envidia de los otros discípulos tras su reciente castigo esquivado avivaba la furia de Jinmu. Con una determinación ardiente, juró que nada lo detendría en su ascenso, ningún juego lo aguantaría. Chungu, visiblemente confundido, le preguntó el motivo de su enojo. Jinmu lo interrumpió, anunciando asuntos urgentes que atender. Sin perder un instante, ambos se lanzaron a disfrutar de los recién permitidos manjares. El primer día saborearon un jabalí asado. Al segundo, el aroma de un pollo estofado llenó el aire. Chungu, glotón, devoraba cada bocado, mientras Jinmu saboreaba su pequeña victoria. Al tercer día, unos conejos a la brasa crujían sobre el fuego. Una leve punzada de culpa asaltó a Chungu, quien dudó si debían continuar con esa dieta carnívora. Jinmu, con una sonrisa cínica, lo tranquilizó. La restauración del templo era solo una excusa para mantenerlos a raya y matar el tiempo, o como quien dice, para que no salgan por ahí a desquiciar a la mismísima gravedad con su imponente presencia.
Con los días sucediéndose, Jinmu esperaba impaciente en el puente, contemplando el ir y venir de las aves en el cielo. La quietud del agua, rota solo por un suave chapoteo ocasional, hacía el retraso de Chungu aún más notorio. ¿Se habrá quedado dormido este chico?, se preguntó Jinmu, cuando de repente un estruendoso ¡splash! Anunció la llegada del joven, que se lanzó al agua salpicando al tío sin piedad. Chungu, algo agitado, se disculpó profusamente por su tardanza, preguntándole si lo había estado esperando mucho. Pero Chungu no venía solo. Con una amplia sonrisa le presentó a Jinmu a hermano Chung-sang, un discípulo alto y apuesto, de primera generación. La aguda perspicacia de Jinmu se encendió, observándolo de arriba abajo, intentando descifrar quién era ese inesperado invitado. Chungu explicó, con su inocente torpeza, que Chung-sang le había preguntado sobre las técnicas de Jinmu, pero que él no sabía cómo explicarlas, así que la única solución era traerlo directamente. Jinmu, con mofa interna, notó la incapacidad de Chunmu para articular lo aprendido. Mientras tanto, Jinmu no le quitaba la mirada de encima a Chung-sang, evaluándolo con una mirada penetrante, mientras Chung-sang se mantenía sereno y confiado, devolviendo la mirada sin inmutarse. Myung-jin le dijo. En una conversación entre los ancianos, uno de ellos, incrédulo, comentó cómo Jinmu, con solo la instrucción verbal de Myung-jin, logró dominar los elementos esenciales de las artes marciales y modificar las técnicas, detectando sus vulnerabilidades. La sorprendente evolución de Jinmu en tan solo un año de entrenamiento los había llevado a considerarlo una verdadera bendición de los cielos. El gran maestro Myung-hun, observando la escena, parecía estar completamente de acuerdo con esa valoración. Fue entonces cuando el gran maestro Myung-hun, en un momento de epifanía, se preguntó si las estrictas tradiciones del clan no habían estado, en realidad, impidiendo que sus discípulos alcanzaran su verdadero potencial. Era hora de un cambio, y el primero, la suspensión de la prohibición de la carne, era solo el comienzo de sus transformaciones. Mientras Jinmu y Chung-sang se encontraban, la voz del gran maestro resonaba a lo lejos, sugiriendo que solo el tiempo revelaría el impacto de su audaz decisión. Las hojas verdes, en su suave revoloteo, simbolizaban el cambio inminente sobre el clan. Chungu, con orgullo, alabó a Chung-san, quien había dominado la esgrima de nube flotante y podía realizar la espada de energía, siendo el mejor de su generación. Esto molestó a Jinmu, quien criticó la falta de respeto de Chung-san por no presentarse adecuadamente a su mayor. Jinmu, hirviendo de furia por la falta de respeto de Chung-san, escuchaba a Chungu, nervioso, explicar por qué su hermano Chung-san siempre recibía las tareas más duras, insinuando algo sobre su origen. Pero Chung-san, con una mirada penetrante, silenció a Chungu, quien se disculpó al instante. Al observar la escena, Jinmu ató cabos. Este talentoso discípulo era acosado por los mayores solo por su humilde origen. La hipocresía del clan Mudang le revolvía el estómago. Estos mendigos insoportables, no los soporto, pensó Jinmu, su furia creciendo. De repente, una idea lo detuvo en seco, una que lo llevaría a cambiar el rumbo de todo. Con una sonrisa cínica que prometía un cambio radical, Jinmu se dijo: si no los soporto, simplemente los cambiaré a mi gusto. La audacia de su pensamiento era tan inmensa que la mismísima gravedad estuvo a punto de desquiciarse ante su imponente presencia. Sin perder un segundo, Jinmu ordenó a Chungu deshacerse de una enorme roca. Chungu, confundido, recordó que el castigo era solo una farsa para comer conejos sin culpa. Con brazos cruzados, Chung-sang observaba cómo Jinmu ignoraba las quejas, sabiendo que mover tal roca requería fuerza sobrehumana o fortaleza interna que Chungu no poseía. Con un grito de esfuerzo y el rostro contraído, Chungu intentó mover la roca, sus manos aferradas. El sudor perlaba su frente mientras la tarea se revelaba más ardua. Chungu seguía forcejeando sin éxito, emitiendo ruidos de frustración y agotamiento. Impasible, Chung-sang observaba el espectáculo, preguntándose si era una farsa para probar a Jinmu. Entonces Jinmu, con una sonrisa burlona hacia Chung-sang, se acercó a Chungu, quien seguía jadeando. «Necesitas usar algunos trucos», pibe le dijo, mientras el joven, agotado, preguntaba cómo. Guiando a Chungu con un suave empujón, Jinmu dio instrucciones precisas. «Agáchate, apunta los pies hacia adentro y apretá las rodillas contra la roca». El joven, concentrado, siguió cada indicación, preparándose. Con un rugido de determinación, Chungu aplicó las instrucciones y, para su sorpresa, la enorme roca se elevó del suelo. Un poder inesperado brotó, permitiéndole levantar el inmenso peso con un esfuerzo monumental. Gritando victoria, Chungu lanzó la pesada roca con fuerza asombrosa.
Surcó el aire y cayó estrepitosamente en el agua, provocando un gigantesco splash que empapó el puente y a todos los presentes. Chungu, empapado pero eufórico, gritó: «¡Tío, lo hice!». Chung-sang, con la boca abierta, no podía creerlo. «¡Eso es imposible! Lo hizo solo cambiando de forma», exclamó, atónito. Jinmu, con una sonrisa confiada, le reveló a Chung-sang su secreto mientras fingía corregir la postura. Canalizó parte de su chi hacia un punto vital. «No pudiste haberlo visto», sentenció con suficiencia. Tras la asombrosa demostración de poder, donde Chungu, sin saberlo, movió una roca gigante solo con su chi, la expectación flotaba en el aire. Jinmu, con una sonrisa de confianza que prometía más sorpresas, le indicó a Chungu que fuera a cazar conejos. Poco después, el chisporroteo del fuego y el tentador aroma a carne asada inundaron el ambiente. Jinmu y Chungu, haciendo caso omiso a las estrictas reglas Mudang, gozaban de su festín prohibido. La felicidad glotona de Chungu era más que evidente. Mientras tanto, Chung-sang, que los observaba, rechazó la carne con desdén, citando los antiguos mandamientos. Jinmu, con su tono burlón habitual, le insistió, insinuando que comerla lo fortalecería como a Chungu, tentando su rigidez. Jinmu no pasó por alto la mezcla de orgullo y tentación en Chung-sang. Aunque la prohibición de la carne había sido suspendida, Chung-sang se aferraba a su código. Esto provocó una cínica sonrisa en Jinmu. Para Jinmu, la decisión de los ancianos de levantar la prohibición de la carne era un claro indicio del deseo de transformar al clan Mudang, incluso si eso implicaba una vida más mundana. Sabía que el primer paso hacia cualquier gran cambio es siempre el más complicado. La mente de Jinmu viajó a un futuro donde los mandamientos del clan se abolirían. Imaginó una escena de puro libertinaje, alcohol y mujeres, una visión que contradecía todo lo que el puritano clan Mudang representaba. Una chispa de emoción encendió a Jinmu por dentro. Se dio cuenta de que hasta ese momento solo se había concentrado en dominar la técnica de combinación, pero ahora, con esta nueva y emocionante perspectiva, vislumbraba un camino mucho más amplio para su futuro. Su gran plan maestro tomó forma. Primero, se convertiría en el discípulo principal de la técnica de combinación. Luego, haría que uno de sus hombres fuera el gran maestro. Después, corrompería el clan Mudang para que, finalmente, todas las artes marciales nobles se sometieran al reino oscuro. Con esta visión clara, Jinmu se dirigió a Chung-sang nombrándolo su subordinado número 2. Les dijo que él y Chongu crecerían juntos como engendros del mal. Finalmente preguntó si estaban listos para el entrenamiento. Chungu asintió con entusiasmo. Para iniciar esta nueva etapa, Jinmu sugirió un enfrentamiento entre Chung-sang y Chongu. La propuesta dejó a Chongu perplejo y asustado. Era una forma de medir las habilidades de Chung-sang y la obediencia de Chongu. Chongu protestó enérgicamente explicando que Chung-sang era muy superior, pues dominaba la esgrima de nube flotante. Jinmu, sin inmutarse, le aseguró con una sonrisa confiada que Chongu, de todas maneras, sería el vencedor. La disparidad era notoria. Chongu, el de menor rango y apenas conociendo el chi, se mediría contra Chung-sang, quien dominaba la espada de energía. Chongu no salía de su asombro, mientras se revelaba la habilidad de infundir chi en la espada. La situación se complicaba, pues Chongu era un novato sin conocimiento de esgrima, lo que convertía el combate en una lucha de espada contra puño. Chung-sang, irritado, cuestionó a Jinmu si lo estaba tomando por un tonto. Jinmu sabía que Chung-sang, aunque talentoso, carecía de una guía adecuada. Había acudido a él buscando un mentor que valiera la pena, y Jinmu, con su astucia característica, ya visualizaba cómo moldearía ese potencial a su antojo. Jinmu, con una sonrisa que destilaba confianza y una mirada altiva, no dudó en hacerle saber a Chung-sang que lo consideraba un simple tonto. Afirmó estar muy por encima de él, y prometió demostrar su verdadero poder y lealtad a través de Chongu, quien, por su parte, se veía visiblemente aterrorizado por lo que se avecinaba. Sin inmutarse, Chung-sang se agachó y recogió una rama del suelo, lanzando una cruda advertencia. Con la improvisada espada en mano, le aseguró a Chongu que su espada no tenía ojos, un presagio de la seriedad con la que se tomaba este duelo. Pero Jinmu solo se mofó de su arrogancia, criticando ese tono altanero. Mientras la tensión aumentaba, Chongu, preso del pánico, suplicaba con desesperación a ambos que cesaran las provocaciones. Jinmu no tenía intención de retroceder. Señaló la rama que Chung-sang empuñaba, cuestionando si era un mero adorno. Con un tono desafiante le exigió que usara su arma real, empujándolo a ir más allá de las formalidades. Lleno de furia, Chung-sang le preguntó si había perdido la cabeza al sugerir usar espadas de verdad, ya que eso estaba estrictamente prohibido por los mandamientos.
Jinmu, con total desdén, descartó las reglas Mudang, aumentando la confusión y el terror de Chungu. Decidido a zanjar el asunto, Jinmu se acercó a Chungu y le susurró algo al oído que lo dejó pálido y tembloroso de incredulidad, pues lo que le proponía parecía una tarea imposible de lograr. «¿Por qué no confías en mí?», le espetó Jinmu a Chungu, instándolo a obedecer. Lo amenazó con un castigo inaudito si perdía. «¡Nunca más probaría un solo bocado de carne!». La desesperación invadió al pobre Chungu al escuchar esa sentencia. La idea de no comer carne por el resto de su vida desató un grito de agonía en Chungu, quien vio su paraíso cárnico desvanecerse. Con los ojos anegados, suplicó a Jinmu, su tío, que por favor reconsiderara. De repente, la desesperación se transmutó en pura furia. Chungu, con una determinación que rivalizaba con la de un panda borracho dispuesto a defender su último bambú, rugió con todas sus fuerzas que él se encargaría de todo, dejando a Chungsang completamente sorprendido por el cambio. Jinmu observó la transformación de Chungu con una sonrisa de satisfacción, sabiendo que había encontrado la motivación perfecta. Los dos oponentes se posicionaron, listos para iniciar el enfrentamiento bajo la atenta mirada del maestro. Chungsang, por su parte, no dejaba de reflexionar sobre Jinmu, un tío más joven que él, discípulo del maestro Myung-jin. Él había modificado técnicas, vencido a Jin-heo y violado mandamientos, saliendo impune con un simple tirón de orejas. Mientras dominaba la esgrima de nube flotante, Chungsang había detectado vulnerabilidades en la técnica. Buscó consejo con los tíos del templo Jeondong, pero su humilde origen hizo que ignoraran por completo sus preguntas. Al ver la asombrosa mejora de Chungu, se preguntó si Jinmu tendría las respuestas que buscaba. Sin embargo, en medio del combate sus esperanzas se desvanecieron, concluyendo que quizás se había hecho ilusiones en vano. «¡Qué desperdicio!», pensó Chungsang con frustración. «No hay nada que ganar aquí». Decidió irse, pero no sin antes darle una lección a ese idiota, prometiendo desfigurarle la cara. Con esa resolución, cargó hacia Chungu. Chungsang, impulsado por la frustración, arremete con ferocidad contra Chungu. El joven, guiado por Jinmu, despliega una sorprendente agilidad, ejecutando los pasos veloces de la gran zancada del gran oso. Su estrategia: atacar justo cuando Chungsang cambie de posición. Jinmu le ordena romper su ritmo por completo. Mientras Chungsang lanza un golpe con su rama, Chungu se mueve tan rápido que su figura parece desvanecerse en el aire. La agilidad del muchacho, antes impensable, demuestra la eficacia del entrenamiento de su tío. De repente, en un giro inesperado, Jinmu interviene directamente en el combate, asestándole un golpe brutal a Chungsang. Sin embargo, esta intervención le provoca un dolor físico agudo, un efecto secundario de la técnica de chi sagrado que, al ser activada, extingue sus propios poderes. Chungsang, atónito, observa cómo Chungu esquiva su ataque con el insólito burro rodante. Esta técnica, considerada deshonrosa por las artes marciales nobles por su forma de rodar por el suelo, desconcierta por completo a su oponente. Chungu no para, continúa girando y rodando sin descanso, transformándose en una masa imparable de movimientos impredecibles que impactan a Chunks. Los golpes, aunque poco ortodoxos, resultan contundentes y muy efectivos. La frustración se apodera de Chunks. Los ataques incesantes e irregulares lo dejan sin posibilidad de defenderse o contraatacar. Con asombro, se pregunta si esas son las verdaderas enseñanzas de Jinmu. Mientras Jinmu observa con una sonrisa satisfecha, Chungu, sin perder contacto con el suelo, sigue al pie de la letra las instrucciones de su tío, rodando y evadiendo los ataques. La técnica está funcionando a la perfección. Con cada indicación de Jinmu, Chungu golpea el costado de la mano que sostiene la espada de Chungsang. La obediencia y efectividad de sus acciones dejan a Chungsang incapaz de reaccionar, aturdido por la sorpresa. Jinmu le pregunta a Chungu si finalmente ha captado la esencia de la lección, mientras Chungsang, con una expresión de dolor y confusión, presiente que la próxima acción de Chungu será algo que no podrá prever ni detener. La tensión en el aire era palpable. La voz de Jinmu guía a Chungu. El momento clave, cuando los movimientos de Chungsang se vuelven más amplios y compensa con poder extra en su esgrima de nube flotante. Ese es el instante perfecto para el contraataque. Con una explosión de energía, Chungu ejecuta la técnica montaña de hierro, golpeando a Chungsang con una fuerza tremenda que no solo lo impacta brutalmente, sino que también rompe su rama en pedazos. Un golpe decisivo que cambia el rumbo de la batalla. Chungsang se desliza hacia atrás, el estruendo del golpe de Chungu resuena en cada fibra de su cuerpo. La rama que utilizaba como espada
y en la que confiaba ciegamente, ahora yace hecha añicos en el suelo. La pelea ha llegado a su inevitable fin. Chung-sang, incrédulo, se desploma mientras su arma se desintegra por completo entre sus manos. No puede procesar lo que acaba de suceder. ¿Realmente ha perdido? En ese preciso momento, un golpe inesperado lo impacta por la espalda. La derrota se sentía inminente. Es Jinmu, quien, con una furia digna de un cocodrilo al que le robaron la merienda, le grita a Chungu que debió rodar más, incluso después de ganar. Chungu, entre gimoteos, se disculpa por su error. Chung-sang, atónito, no entiende por qué Jinmu está enojado con Chungu si él fue el que perdió. Después de la extraña victoria de Chungu, Jinmu, con la furia de un volcán a punto de entrar en erupción, regaña a su discípulo por su falta de implacabilidad. Le grita que, si hubieran estado usando espadas de verdad, la historia habría terminado de forma trágica para él. Chung-sang, aún procesando su derrota, no puede entender si la reacción de Jinmu es por preocupación. Su confusión se agudiza cuando Jinmu lo despacha con desdén, arrastrando a Chungu lejos. Murmura sobre la importancia de corromper a la gente para su plan. Mientras se alejan, Jinmu amenaza a Chungu con prohibirle la carne por 2 días, a pesar de la victoria. Le explica que casi había tenido a Chung-sang en sus manos, una oportunidad perdida. Chung-sang, desde la distancia, comienza a ver a Jinmu bajo una nueva luz. Le parece un matón rudo y sin filtros, muy distinto a los pulcros maestros de las artes nobles. Es alguien inesperado, un verdadero tío fuera de lo común. Quizá, reflexiona Chung-sang, hay mucho más en Jinmu de lo que se ve a simple vista. Una verdadera oveja negra en el estricto clan Mudang. 15 días más tarde, el santuario da fe del castigo de Jinmu, quien se ha dedicado a su restauración. Los puentes rotos lucen reparados y las estructuras principales han sido reconstruidas, evidenciando su arduo trabajo. En este renovado ambiente, Chung-woo, con su habitual glotonería, pregunta si es hora de comer. Jinmu, sorprendido, nota que Chung-sang sigue apareciendo a diario. De repente, ambos se acercan con una orgullosa sonrisa, mostrando faisanes recién cazados. Aun cuando Jinmu derrotó a Chung-sang de forma contundente, este último ha seguido regresando día tras día. Jinmu, ignorando la extrañeza de la situación, solo atina a preguntar a Chung-woo si ha encendido el fuego para cocinar. Chung-sang, con una sonrisa y un cómplice guiño, le asegura a Jinmu que los faisanes estarán listos pronto, elogiando su sabor. La repentina amabilidad y el cambio de actitud de Chung-sang sorprenden internamente a Jinmu, quien se siente extrañamente frustrado y confuso. Chung-sang está siendo corrompido exactamente como él había planeado, pero la satisfacción se le escurre entre los dedos. Algo sin duda no anda bien con sus propias emociones. ¡Maldita sea! Mientras Chung-woo y Chung-sang devoran con entusiasmo los faisanes, carbonizados y sin plumas, Jinmu, asqueado, desecha su parte. Los reprende por su ineptitud, frustrado de que no hayan quitado las plumas ni sepan cocinar algo tan básico. Con la carne quemada, Chung-sang, con una sonrisa forzada, agradece a Jinmu por el festín, atribuyendo el aumento de fuerza de Chung-woo a esa carne. Jinmu, incómodo con el elogio, se pregunta por qué Chung-sang le está besando el culo. Finalmente, Chung-sang revela su verdadera intención, busca la ayuda de Jinmu para mejorar su esgrima de nube flotante, una técnica que no ha logrado dominar por completo. Una maliciosa sonrisa se dibuja en el rostro de Jinmu, confirmando sus sospechas sobre toda la adulación. De pronto, Jinmu siente el estómago pesado por haber comido tanto y pide agua. Mientras Chung-woo, torpe como siempre, duda en moverse, Chung-sang corre de inmediato a buscarla. Al menos mi sirviente número 2 tiene cerebro, piensa Jinmu con una mueca. Con una maliciosa sonrisa dibujada en su rostro, Jinmu confirmaba sus sospechas sobre toda la adulación que Chung-sang le había prodigado. Mientras Chung-woo y Chung-sang devoraban los faisanes con una voracidad que haría sonrojar a un lobo en ayunas, Jinmu, con una mueca de asco, se deshizo de su porción de carne mal cocida. Para él, este asqueroso festín era solo un paso más en su retorcido plan para corromper a Chung-sang. Pero la relativa tranquilidad de Jinmu no duraría mucho. Lejos de allí, en el templo Jongkyong, visiblemente furioso golpeaba la mesa. ¿Cómo era posible? ¿Acaso Jinmu había vuelto a violar las reglas? Estaba, una vez más, comiendo carne. Jinhe, un disciplinado discípulo de primera generación, confirmó sus peores temores. Jinmu no solo consumía carne descaradamente, sino que lo hacía sin pizca de arrepentimiento. A pesar de que la prohibición había sido temporalmente suspendida, su actitud era una afrenta directa a los demás. La ira de Myung-jong se encendió aún más al enterarse de que Chung-sang, uno de sus discípulos más prometedores, se había estado reuniendo con Jinmu después de su humillante derrota ante Chung-woo.
Esto, sin duda, representaba un problema mucho más grave que el simple consumo de carne. Con el ceño fruncido, el maestro temía que la nefasta influencia de Jinmu corrompiera a otros jóvenes. Exigió un castigo inmediato, pero en medio de su indignación preguntó, ¿cómo había logrado Chung-woo el torpe ganar? Jin-ye, con una expresión seria, explicó que Chung-woo había utilizado la peculiar técnica del burro rodante para eludir la temible espada de Chung-shang. Myung-yong, con una mueca de desdén, se burló de aquella técnica, considerándola una vergüenza para las artes marciales. Sin embargo, la verdadera revelación llegó al analizar las vulnerabilidades intrínsecas de la esgrima de nube flotante. Se descubrió que la parte inferior del cuerpo del espadachín y la espada misma no podían cambiar rápidamente de una posición ofensiva a una defensiva. Lo más sorprendente de todo es que ningún discípulo de primera generación, ni siquiera los más experimentados, conocía este secreto. Esto dejó a Myung-hyun completamente atónito, con la boca abierta como un pez fuera del agua, incapaz de comprender cómo Jinmu pudo haber descubierto tal debilidad. La única explicación posible era un conocimiento profundo de artes marciales. Aunque Jinmu había sido el discípulo de Myung-jin y se le consideraba inicialmente como un joven sincero y atento a su maestro, su progreso en los últimos tiempos había sido sencillamente increíble. Ahora, la cúpula Mudan lo observaba con creciente y palpable preocupación. Myung-yong, inflexible, insistió en castigar a Jinmu. Sin embargo, el gran maestro Myung-hyun lo interrumpió, recordándole que el importante gremio Chongyang visitaría el templo ese mismo día y era crucial recibirlos con sumo cuidado. El gran maestro enfatizó la importancia de construir una sólida relación con el gremio Chongyang, relegando el castigo de Jinmu a un segundo plano. Myung-hyun, visiblemente frustrado, murmuró para sí, llamándolo un viejo inútil. Pensó que el castigo podía esperar. Después de todo, Jinmu era solo el hijo de un humilde campesino migrante, un paleto al que, para ser sinceros, a nadie le caía bien. Su desprecio por Jinmu era más que evidente. Durante la asamblea matutina, los discípulos principales, a excepción de Jinheo, quien estuvo ausente, acordaron por unanimidad no ayudar a Jinmu a reconstruir el santuario. Esta decisión subrayaba el profundo aislamiento de Jinmu dentro del clan. El clan Mudan, al borde de la ruina financiera, se encontraba en una situación desesperada. Ninguno de los comerciantes cercanos quería hacer negocios con ellos, prefiriendo aliarse con la poderosa gran familia Hegal. Su única esperanza para evitar la indigencia total era asegurar una alianza con el gremio Tsungyang. Mientras el clan Mudang se tambaleaba al borde de la ruina, algunos discípulos arrastraban a uno de los suyos hacia el santuario. Sus rostros se torcían con desdén, pues el plan era simple. Uno de ellos se convertiría en el discípulo principal para lidiar de una vez por todas con Jinmu, ese campesino asqueroso al que nadie soportaba. La animosidad hacia él era palpable, un odio que burbujeaba bajo la superficie. Ajeno a toda intriga, Jinmu, Chung-woo y Chung-sang devoraban faisanes bajo el sol brillante. Chung-woo, siempre con el estómago primero, preguntó si los invitados ya venían, sin la menor idea del lío en el que estaban. Con la boca aún llena, Chung-sang confirmó que el tío Jin-he llegaría con importantes visitantes a la hora del almuerzo. La noticia los golpeó como un rayo, dejando a Jinmu y Chung-woo pálidos y boquiabiertos. ¡No podía ser! El pánico los invadió. «Tío, ya están casi aquí», gritó Chung-woo desesperado. La silueta de los visitantes se vislumbraba ominosa en la distancia, avanzando rápidamente hacia su improvisado festín. Con un rugido, Jinmu ordenó a Chung-woo y Chung-sang que limpiaran el desastre. Presa del terror, ambos se lanzaron a recoger los restos a toda prisa, mientras Jinmu, con el ceño fruncido, sentía la presión asfixiarlo. Desde el pórtico principal, otros discípulos, liderados por Jin-he, marchaban disciplinadamente para recibir a los ilustres invitados. Jinmu, observando desde la distancia, sentía la tensión crecer en su pecho al verlos acercarse. Habían limpiado la carne, pensó Jinmu, creyendo que el desastre mayor se había evitado. Pero entonces vio a Chung-woo y Chung-sang, con la cara manchada y la ropa sucia como si hubieran asistido a un concierto de metal pesado en una ciénaga, preparándose para recibir a los visitantes. ¿Cuándo se habían ensuciado tanto? Un emisario del gremio Chungyang, con expresión seria, preguntó si eran los anfitriones. Chung-sang, presentándose como discípulo de segunda generación, intentó con torpeza darles la bienvenida, mencionando que esperaban su llegada con ansias. Jin-he, con una sonrisa forzada y disculpas en los labios, se adelantó para recibirlos con la formalidad que la ocasión ameritaba. Los emisarios, aliviados, sintieron el aire tenso del lugar disiparse levemente.
Mientras Jin Hei daba la bienvenida al maestro del gremio, los nerviosos Chung Wu y Chung Shang sudaban a mares en segundo plano, incapaces de disimular su agitación. El maestro del gremio, notando el caos, preguntó si Mudang tenía algún problema. Jin Hei, visiblemente incómodo, intentó desviar la conversación. Al ver a sus discípulos sudorosos, les gritó furioso. Jinmu, observando la escena, se mordía la lengua con resignación. «Glotón, tonto», bramó Jin Hei, fuera de sí, reprochándole a Chung Wu haberse atiborrado de carne y amenazándolo con sacarle los ojos si seguía así. Jinmu, con la mandíbula apretada, observaba cómo sus sirvientes revelaban la verdad con cada palabra, hundiendo la reputación del clan. Recuperando la compostura, Jin Hei ordenó a los discípulos que ayudaran a los invitados con su equipaje. Rápidamente se apresuraron a cargar los pesados bultos, pasando una enorme caja roja entre varios de ellos. Jin Hei, con una sonrisa forzada, insistió en ayudar al maestro del gremio con el terreno difícil. El líder del gremio, agradecido por la cortesía, aceptó la ayuda y siguió adelante. Tras semejante bochorno, Jin Hei castigó a Chung Wu y Chung Sang por su falta de modales y por haber revelado el banquete de carne. La vergüenza y el pánico se apoderaron de los jóvenes, mientras Jinmu, ajeno a sus súplicas, los sentenciaba mentalmente por el inminente desastre que se les venía. Con un aire de disciplina, Jin Hei guiaba a los invitados principales. La forma en que el líder del gremio Chung Yang se adelantaba a un maestro del Mudang le parecía extrañísima y fuera de lugar a Jinmu. Era como si el orden natural del universo se hubiera puesto patas para arriba. Intrigado por la extraña jerarquía, Jinmu consultó a Chung Wu y Chung Sang sobre la identidad de los visitantes. Le informaron que era el gremio Chung Yang, una organización que, según los rumores, llevaba operando en Dangangu por más de 3 generaciones. Para Jinmu, quien con su vasto conocimiento sobre el Murim y el mundo de los negocios, forjado durante sus años como líder del temido Reino Oscuro, resultaba inconcebible que una entidad con tanta trayectoria le fuera desconocida. Si nunca había oído hablar de ellos, solo podía significar una cosa: eran más inútiles que un paraguas en el desierto. Además de su inexplicable anonimato, Jinmu percibió una extraña tensión, una vibra incómoda que flotaba entre el maestro del gremio y Jin Hei. Algo no cuadraba en la formalidad de aquel encuentro, parecía una obra de teatro mal ensayada. Con 80 años de experiencia leyendo rostros, Jinmu sentenció al maestro del gremio como un villano y un derraidor. Sus ojos de espía y una barbilla que delataba a alguien capaz de apuñalarte por la espalda no dejaban lugar a dudas. Ante semejante revelación, Jinmu instó a sus descuidados sirvientes a limpiar sus mugrientos rostros. Chung Wu y Chung Sang, con la cara embadurnada de faisán, se vieron forzados a obedecer las órdenes de Jinmu. Aunque habían intentado lavarse, ahora se daban cuenta de que su aspecto seguía siendo un desastre, provocando la indignación palpable del ex líder. Mientras tanto, el maestro del gremio Chung Yang, con una sonrisa en los labios, presentaba al clan Mudang una caja abierta, rebosante de relucientes lingotes de plata, un gesto de agradecimiento por la invitación. La magnitud de aquel regalo sorprendió y dejó sin aliento a todos los presentes. El maestro del santuario Wonghua, el encargado de las finanzas del clan Mudang, no pudo contener las lágrimas al ver semejante tesoro. Durante una década entera, las finanzas del clan habían estado en ruinas, y el regalo del gremio Chung Yang era un alivio inmenso para su angustiado corazón, como un oasis en el desierto de sus preocupaciones. El gran maestro del Mudang y el líder del gremio Chung Yang intercambiaron palabras de gratitud. El líder reconoció que la alianza no habría sido posible sin la ayuda crucial de Jin Hei, un talentoso discípulo de primera generación y figura ascendente del clan. Jin Hei, con solo 30 años, ya ostentaba el título de maestro Mudang. Hijo de una renombrada familia de Danguango y discípulo de Myung Gong, su influencia era innegable y su habilidad para negociar aseguró el éxito de esta crucial alianza. El maestro del gremio Chung Yang reiteró su gratitud a Jin Hei. Admitió que sin su intervención jamás habría podido sentarse con los venerados maestros del Murim. Los ancianos del Mudang, aliviados, sintieron que esta alianza prometía un futuro brillante. El maestro Geum Geopsan, líder del gremio Chungqian, declinó amablemente una recepción formal. Su único deseo era visitar el templo taoísta de regreso para orar por la salud y seguridad de su familia. Jin Hei lo presentó como un hombre humilde, de corazón bondadoso. El gran maestro Myung-un reflexionó sobre su primera impresión de Geum Geopsan. Admitió que inicialmente le pareció deshonesto, pero tras la conversación, lo vio como alguien de buen corazón. Se lamentó de haber juzgado un libro por su portada. Geum Geopsan, líder del gremio Chunmyeon, declinó la invitación a quedarse más tiempo, asegurándole al gran maestro que era un hombre promedio.
y que la atmósfera del clan era demasiado, pero el gran maestro, insistente, lo invitó a visitar el templo y presenciar el entrenamiento de los discípulos antes de partir. Jeong-Heok-san aceptó con una sonrisa y el grupo se dirigió hacia el exterior, siguiendo la agenda pactada. Mientras tanto, en el interior, el maestro de finanzas del santuario Wonhua se deshacía en lágrimas de alivio por la generosa ofrenda de plata. El gran maestro reconoció que el clan Mudang, al fin, podía ponerse de pie gracias a Jin-He, quien se acercaba con una sonrisa radiante. En el interior, la cúpula Mudang debatía la inusual alianza con un gremio mercantil. Un anciano aclaró que, si bien el gremio Chungchang había ofrecido una fortuna, su interés real era la necesidad de protección militar ante los constantes ataques de bandidos y piratas en sus rutas comerciales, un dolor de cabeza más grande que una resaca de banquete imperial. Para estas organizaciones, la seguridad era primordial. Conectar con clanes marciales fuertes, incluso pagando, era vital. El gran maestro rememoró los días de gloria del Mudang, cuando los gremios se alineaban para solicitar sus servicios, una oferta difícil de rechazar. Pero ahora, con la gran familia Hegal dominando Dangangu, nadie quería aliarse con el debilitado clan Mudang. Un anciano sugirió al gran maestro aprovechar esta oportunidad y demostrar a los visitantes su verdadero potencial marcial. Ma Yun-sung propuso impresionar a los comerciantes con una demostración de entrenamiento de sus discípulos, presentándolo como rutina diaria. Jin-He lo interrumpió, revelando algo más. Los discípulos del templo Yungen guardaban una sorpresa. El gran maestro, intrigado, le preguntó a Jin-He qué había tramado. Con orgullo, Jin-He confesó que llevaba un mes instruyendo a los discípulos en la formación de los 9 templos, bajo supervisión de Myung-gong, una revelación que lo dejó asombrado. Jin-He, rebosante de entusiasmo, declaró que esa formación era el orgullo del Mudang y que valía la pena mostrarla. El gran maestro alabó a Jin-He por su excelente trabajo y los instó a no hacer esperar a los importantes invitados. Mientras tanto, en el exterior, Jeong-Heuk-san aguardaba pacientemente frente al templo. Un hombre se apresuraba hacia él, revelando ser Lie Chi-sung, el gerente general del gremio Tsungyang, con una expresión mezcla de preocupación y perplejidad. Lie Chi-sung cuestionó si la inmensa ofrenda de plata no había sido excesiva, sugiriendo que ese dinero habría rendido más si lo hubieran invertido con la poderosa familia Hegal. Pero Jeong-Heuk-san, con una mirada astuta y una sonrisa sardónica, regañó a su subordinado, implicando que era un tonto por subestimar su inteligencia. Explicó que, aunque la plata era abundante, no le serviría de nada con los Hegal. Esa familia era tan perspicaz en los negocios que podrían oler una moneda falsa a 100 leguas de distancia y jamás se aliarían con su gremio, pues algunos eruditos ya conocían su verdadera y muy peculiar profesión clandestina, el contrabando. El gerente asintió reconociendo la dura verdad. Los Hegal jamás pactarían con contrabandistas. Jeong-Heok-san esbozó una sonrisa satisfecha, consciente de su jugada maestra y de la necesidad de un clan menos discriminador. Desde los tejados, Jinmo observaba a Jeong-Heuk-san con una sonrisa casi imperceptible pero maliciosa. Así que vos sos un contrabandista, pensó para sí. La arrogancia de aquel hombre lo exasperaba hasta la médula. Mientras las hojas otoñales caían a su alrededor, Jinmo sentenció con una frialdad escalofriante. El clan Mudang es mío. ¿Qué intentas tramar,